Continental 4.0 es un espacio donde podrás conocer alternativas de solución a los problemas del país, en las voces de destacados especialistas que crean impacto positivo y trascienden. Hola, soy Fernando Velarde, sean bienvenidos a Continental 4.0. El día de hoy hablaremos acerca de qué hacer si sufres hostigamiento sexual en el trabajo. Y para ello nos acompaña la abogada Sarita Aparicio, es docente de la Universidad Continental. Ella es experta en derechos humanos, derecho de igualdad y de no discriminación. Hola Sarit, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, muy actual, ¿no? Que es el hostigamiento sexual. Para ello, ¿nos podrías explicar un poco acerca del término y si hay algún tipo de diferencia respecto al acoso sexual? Sí, claro. Mira, Fernando, para comprender un poco el hostigamiento sexual, debemos antes que nada entender que el hostigamiento sexual es una manifestación de la violencia de género. Es decir, es parte de un problema más grande, de una problemática más grande, y no debe pensarse o entenderse como un hecho aislado. Cuando nosotros hablamos de hostigamiento sexual, además, de acuerdo a nuestra normativa, no solamente nos referimos a un tipo de hostigamiento, sino que nuestra norma abarca hostigamiento que puede darse tanto en los centros educativos, en los espacios laborales, en espacios de otros espacios de formación también, en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Entonces, el hostigamiento es en realidad un término bastante amplio y que es parte, como te digo, de un problema aún mayor que es el de la violencia de género, ¿no? Sin embargo, si tratamos de especificar el término, pues el hostigamiento sexual es esta forma de violencia que se manifiesta de dos formas, digamos, puede manifestarse de dos formas, a través de una conducta de naturaleza sexual o a través de una conducta sexista. Antes, nuestra normativa solamente consideraba los actos de connotación sexual específicos y además era muy estricto en relación a que tenían que ser rechazados manifiestamente, tenían que ser reiterados, tenían que existir una jerarquía entre quien hostiga y quien no. Ahora nuestra norma, digamos, ha dado un vuelco, un adelanto en cuanto a protección de las personas y los grupos vulnerables, sobre todo al tema de la violencia de género. Y ahora considera no solamente los actos de naturaleza sexual propiamente dicho, sino también las conductas sexistas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La norma no ha sido muy específica, pero podemos tener algunos acercamientos. Una conducta de naturaleza sexual es cualquier comportamiento o acto físico, verbal, gestual, comentarios, insinuaciones, miradas lascivas, exhibición de material pornográfico, tocamientos, acercamientos, rozamientos, mensajes con contenido sexual, es decir, lo que podríamos considerar un hostigamiento típico, ¿no? Sexual típico. Lo que es un poco más difícil de comprender es la conducta sexista, porque la conducta sexista ha sido no definida en la norma, pero ya tal vez a través de una interpretación se puede decir que son estos actos o comportamientos que promueven o refuerzan estereotipos sobre los hombres y las mujeres, ¿no? Sobre sus roles, atributos, características, y que suponen además la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Ahí ya entramos a hablar de un tema un poco más complicado y más profundo tal vez, que es el de la violencia de género tal cual, porque entonces ahora se puede considerar también un acto de hostigamiento sexual, por ejemplo, un ambiente hostil, un ambiente machista, un ambiente homofóbico, no necesariamente incluso dirigido a una persona que se considera víctima, basta con que estos comentarios, bromas o estas conductas que refuercen ciertos estereotipos sobre el hombre y la mujer, sobre lo femenino y lo masculino, incomoden a alguien, incluso si no están dirigidos a ella, a esta persona, si le incomodan, si le crean un ambiente incómodo en el que ya no se puede desarrollar con normalidad o de manera eficiente, ya constituye un acto de hostigamiento sexual. Algunos pensarán que es exagerado, pero en realidad es lo adecuado, ¿no? O sea, digamos que si se están refiriendo a un tercero, ¿no? De una forma despectiva o de una forma no apropiada, eso ya también configura un elemento de... ¿Cómo lo mencionaríamos en este caso? Mira, te pongo un ejemplo clarísimo.
Una persona llega todos los días a su trabajo y todas las mañanas ve a un grupo de trabajadores haciendo comentarios sexistas sobre las vendedoras, ¿no? Miran sus fotos, las comentan, hablan sobre sus cuerpos, sobre su físico, se pasan fotos entre ellos. La persona, digamos, que ve eso, está fuera de esa conversación, no se están refiriendo a ella, pero ella todas las mañanas encuentra esa situación en su trabajo y le incomoda. Le incomoda y hace que ella ya no se sienta cómodo con esos compañeros de trabajo, hace que se sienta incómoda incluso de acercarse a ellos porque ya ha escuchado cómo se refieren a otras personas, específicamente en este ejemplo a las mujeres. Ve que lo que están haciendo es sexista, es machista, ¿no? Y eso para ella puede constituir un acto de hostigamiento sexual, incluso si no se están dirigiendo a ella directamente. Porque el ambiente que se genera es incómodo y sobre todo porque ese ambiente tiene una connotación sexista de trasfondo. Otro ejemplo es respecto a las bromas homofóbicas, por ejemplo, ¿no? Las bromas homofóbicas, la resistencia de una persona de acatar la autoridad de otra persona porque es mujer, comentarios como, seguramente está molesta porque no tiene hijos, ese tipo de cosas que no tienen una connotación sexual per se, sí tienen una connotación sexista. Entonces pueden ahora constituir, de acuerdo a la normativa actual, un acto de hostigamiento sexual. Perfecto. ¿Y qué medidas deben aplicar las empresas o qué recomendaciones les puede sugerir para que estén preparadas para identificarlos o para que estén preparadas para afrontar este tipo de actos? Claro, esta normativa, como te digo, que es muy actual, ¿no? Establece ciertas obligaciones para el empleador, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Y entre las medidas que están obligados ahora los empleadores a implementar son, pues, medidas de prevención, básicamente, ¿no? Realizar campañas informativas, hacer diagnósticos. Es muy importante hacer diagnósticos de cómo está el ambiente laboral, porque cuando hablamos de hostigamiento sexual en el trabajo, es a lo que nos estamos refiriendo ahorita, cuando hablamos de hostigamiento sexual, por lo general estos actos no suelen darse, pues, en público, no suelen dejar evidencias, suelen ser actos muchas veces disimulados, ¿no? O que presionan a una persona de manera tal que no es tan fácil para esta persona expresarlos, denunciarlos, rechazarlos, por una serie de elementos entre los que están desde la personalidad de la persona hasta su experiencia en una relación de poder, digamos, por ejemplo, una persona que viene de un hogar violento, un hogar en el que la autoridad del papá no se cuestionaba, un hogar en donde, o una relación de pareja en la que ella está subordinada, las probabilidades que esta persona exprese rechazo son menos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que deben ser atendidos con mecanismos de prevención, ¿no? Difusión, por ejemplo, de la normativa, pero creo que lo más importante es realizar talleres y capacitaciones que promuevan un cambio de patrones socioculturales, porque todo esto es un tema cultural, De hecho, está normalizado al punto que cuando una persona considera o se siente incómoda o considera que está siendo víctima de hostigamiento, es cuestionada por su entorno laboral. Lo primero que piensan no es, oye, le ha pasado esto, sino es, ¿por qué estará denunciando esto? Seguro tiene una razón, seguro se ha peleado, seguro él no le hizo caso, seguro ella no le hizo caso, seguro quiere un ascenso, ¿no? Este cuestionamiento tiene un fundamento social y cultural bien fuerte, y es el de la normalización de ciertas cosas, de ciertos patrones de conducta y de cierto orden de las cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que el mundo funciona de cierta manera, que las relaciones de poder se establecen de cierta manera y que uno tiene una posición dentro de estas relaciones que no debe adulterar, que no debe modificar, porque si tú las modificas y las transgredes, recibes una sanción social. Y eso es lo que pasa con el hostigamiento. Cuando una persona considera que algo la incomoda, inmediatamente es señalada como, la feminazi, ay, es que ella es muy sensible, ay, es que a ella todo le incomoda, ¿no? En el caso de las personas, es que seguramente como es homosexual, no le gusta que hablen de ese tema. Es decir, existe inmediatamente la justificación.
Claro. Y eso es parte de un patrón sociocultural que debemos modificar, porque esa es la base de la violencia de género. Entonces creo que eso es lo más importante y es obligación de los empleadores realizar talleres que tomen conciencia de esta situación, de esta problemática y que promueva cambios en esos patrones socioculturales. Eso respecto en cuanto a la prevención. Pero ya una vez que existe un caso, que se da un caso de hostigamiento sexual, ya también se dan nuevas obligaciones por parte de los empleadores y entre estas está la de tener un mecanismo de denuncia. Todas las empresas, los empleadores públicos y privados están obligados a tener los mecanismos de denuncia, a tener sus comités frente al hostigamiento sexual, que de hecho el plazo para formar estos comités venció en febrero del año pasado, es decir, ya a estas alturas todos los empleadores del país deberían tener su comité cuando tienen más de 20 trabajadores y en el caso de tener 20, pues un delegado que asume esas funciones. Deben tener un mecanismo de denuncia formal, deben tener ya formado y capacitado su personal para evaluar los casos, deben ya haber implementado sus campañas, sus capacitaciones. Las capacitaciones deben darse al inicio de la relación laboral, es decir, como parte de la inducción y luego una vez al año para los trabajadores que no son nuevos. Perfecto. ¿No? Y otra obligación es la de informar inmediatamente al Ministerio de Trabajo apenas se tiene un caso para que el Ministerio de Trabajo pueda fiscalizar que se está cumpliendo con la normativa sociolaboral establecida en la norma para tratar, investigar y sancionar cuando corresponde los casos de hostigamiento sexual. Excelente. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones también podrías brindar a las personas que pueden sentir o que sufren hostigamiento sexual? ¿Cómo manejarlo de manera adecuada, ¿no? ¿Cómo responder ante este hostigamiento? Porque definitivamente no se debe permitir, ¿no? Pero a veces, como dices, dependiendo las características de la persona que sufre este hostigamiento, es más difícil poder denunciarlo porque no saben cómo probarlo, por miedo al que dirán o por miedo al perder el trabajo. ¿Qué recomendaciones le podrías dar? Claro, para que podamos contarlo? De hecho, el perfil de una víctima de hostigamiento sexual es similar al perfil de una víctima de cualquier tipo de violencia de género, ¿no? Ya existen ciertos elementos que de alguna manera inciden en que una persona sea víctima de hostigamiento, y también hay ciertos perfiles que ya podrían preverse que pues son personas que podrían cometer actos de hostigamiento, ¿no? Yo creo que es sobre todo lo más importante es estar informado de tus derechos, ¿no? Si tú no sabes que puedes denunciar o si no sabes cuáles son las características de un acto de hostigamiento, puede ser que tú no te des cuenta siquiera que estás siendo víctima. Porque está tan normalizado, y por eso insisto en el tema del cambio de patrones socioculturales, está tan normalizado cierta forma de relacionarnos como personas, cierta forma de ejercer el poder y de ubicarnos en una relación de poder, está tan normalizada esta subordinación tácita, invisible, ¿no? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo víctimas. Entonces es muy importante conocer la normativa porque ahí es donde se puede saber qué elementos se dan y que tú puedes hacer una lista de check, ¿no? Mira, me está pasando esto, check, me está pasando esto, check. Ah, mira, al parecer podría estar siendo víctima de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, informarte de tus derechos, informarte de la normativa, exigir a tu empleador que adopte las medidas cuando uno se siente incómodo o siente que haya un ambiente hostil, un ambiente que puede estar constituyendo un acto de hostigamiento. Y no preocuparte tanto, porque creo que eso es algo que podría estar pasando siempre, ¿no? No preocuparse tanto por el hecho de no tengo pruebas. Creo que eso es algo muy que enfrenta a las personas víctimas de hostigamiento, ¿no? La impotencia de pensar que no lo van a poder probar, que no les van a creer. Porque claro, el hostigamiento, como te digo, pues no deja correos electrónicos institucionales, no deja videos, no se hace en público. Entonces muchas veces existe esta inseguridad por parte de quien se siente víctima de hostigamiento que no le van a creer. Y eso es algo que es muy importante saber. En casos de hostigamiento sexual existe una jurisprudencia vinculante en nuestro país sobre interpretación de los medios de prueba. En nuestro país, en casos de hostigamiento sexual en el trabajo, se da un valor a las pruebas indiciarias. Es decir, el testimonio de la víctima tiene un valor súper fuerte. Y si no tienes testigos o no tienes mecanismos de prueba, pues, objetivos, materiales, entonces quienes ven el caso están obligados
a actuar medios de prueba indiciarios, es decir, buscar elementos que permitan establecer que no existe otra versión más fuerte que la tuya. Ni siquiera tú tienes que probar lo que tú estás diciendo. Tú tienes un testimonio y se tiene que dar la fuerza probatoria y el valor adecuado a tu testimonio. Y luego, quienes investigan el caso son los que tienen la obligación de establecer que no existe algo que sea más verdad que la tuya, por así decirlo, para poder desacreditarte. ¿No? Eso es muy importante, porque entonces ese miedo que existe, me imagino que existe, a no tener pruebas, a no tener elementos de prueba físicos, materiales, a no tener testigos, entonces es algo que de hecho está impidiendo que las personas hagan sus denuncias. Eso es una recomendación que yo hago, ¿no? No tener miedo, porque la obligación de quienes investigan el caso es la de comprobar que no existe una situación distinta. Y entiendo además que este miedo tiene mucho que ver con el ambiente laboral. Por eso también es súper importante que los empleadores informen a sus trabajadores sobre cuáles son las características de esta manifestación de violencia de género, para que estén informados de si en su espacio laboral pueden estarse dando estos actos que están pasando desapercibidos, porque además eso es mejor para la empresa. O sea, la empresa o la entidad pública puede de alguna manera mejorar, ser más eficiente si es que su espacio de trabajo, su ambiente laboral es un ambiente laboral armonioso, ¿no? Que las personas valoran. Entonces, creo que es muy importante como meterle fuerza al tema de la prevención, de la información. Y bueno, como persona víctima, el hecho de confiar en los mecanismos, confiar en que existe una normativa y confiar en que existen además entes fiscalizadores que en caso tu empleador no te satisfaga, no tenga los mecanismos adecuados, no esté haciéndote caso, pues tú puedes quejarlos. Los denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y ellos son los encargados de fiscalizar que todos los empleadores cumplan con la normativa sociolaboral para atender estas denuncias y estas situaciones de hostigamiento, ¿no? Confiar en el sistema y no preocuparse por el tema probatorio, porque creo que eso es algo que es muy común, pero además es propio de este tipo de manifestación de violencia, y no tener rastros. Entonces, no solo te pasa a ti, no le pasa a una serie de personas y no eres la única que no tiene cómo probarlo. Entonces, existen los mecanismos. Yo creo que eso es lo más importante, confiar. Muchas gracias, Sadit. Es muy importante también, como mencionaste anteriormente, que se comiencen a difundir más estos temas, que todos estemos realmente empapados de lo que significa, ¿no?, el hostigamiento sexual, para que también dentro del mismo grupo de trabajo se genere una contención, ¿no? Claro. y que entre todos, digamos, podamos ser más conscientes y justamente eliminar este tipo de prácticas, ¿no?, de malas prácticas. Quería agradecerte, pues, por haber hecho este aporte a la comunidad, y también muchas gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental de permitirnos conocer este tema a través de ti, y espero que podamos seguir creando más contenido respecto a este tipo de malas prácticas, pues, ¿no?, para que se erradique. Muchas gracias. Claro que sí, cuenten conmigo para cuando necesiten. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este sería el episodio número 15 de Continental 4.0. Si quieres seguir escuchando y otros contenidos, puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, o a través de nuestro canal de Spotify. Muchas gracias. Yo soy Fernando Velarde y ya nos vemos en el próximo capítulo de Continental 4.0. Este episodio de Continental 4.0 llega gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Conoce más detalle en nuestra página web posgrado.ucontinental.edu.p.